Queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Es bien sabido que no hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla. Como podemos recordar, Jesús ya por muchas ocasiones ha venido diciéndoles a los discípulos que Él iba a partir de este mundo. Esta no era la primera vez que Jesús decía algo así. Pero nosotros nos damos cuenta, conforme leemos los evangelios, que los discípulos en realidad no entendían cada vez que Jesús hablaba de esto. Cada vez que Jesús hablaba de su partida, cada vez que Jesús hablaba de su muerte, los discípulos se negaban a aceptarlo. Es más, ellos hablaban y decían que ellos iban a estar con Jesús todo el tiempo, en todo momento, y estaban dispuestos hasta morir si esto era necesario. Y aquí están los discípulos junto con Jesús. Después de haber compartido la Pascua, después de que Jesús había instituido la Santa Cena. Aquí están ellos con Jesús. Y Jesús les vuelve a decir, al principio del capítulo 16 del Evangelio de Juan, que Él iba a regresar al Padre. Pero Jesús, sabiendo que ellos están tristes por estas noticias, Jesús les da buenas noticias. Jesús les trae buenas noticias. Jesús les dice que su partida es algo bueno, que solo por medio de su partida ellos serán bendecidos por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que Él mismo les enviaría. El Espíritu Santo que estaría con ellos toda la vida. Estos eran los últimos momentos que Jesús estaba pasando con sus discípulos. Porque Jesús, después de este tiempo, iba a pasar un tiempo en oración con el Padre y después iba a ser entregado a las autoridades. Jesús se despedía de ellos, dejándoles palabras de esperanza, dejándoles palabras de paz, dejándoles la esperanza que Jesús sabía que ellos iban a necesitar. Porque al momento de su muerte, Jesús sabía que ellos se iban a esparcir, que tendrían miedo, que iban a sufrir, que iban a tener aflicciones en su vida. Estamos de acuerdo que por lo general las despedidas son muy difíciles. Encontrar las palabras indicadas para despedirse a veces es complicado. Y lo vemos en la vida de los discípulos. Para los discípulos era muy difícil despedirse de Jesús. Es más, para los discípulos despedirse de Jesús no era una opción. Pero Jesús se despide de ellos dejándoles palabras de paz, de esperanza. Si leemos un poco antes, en el capítulo 16, vemos que Jesús se despide de ellos diciéndoles, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, que es el Espíritu Santo, no vendrá a ustedes. Pero si me voy, yo se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Después seguimos leyendo en ese mismo capítulo 16, ahora versículo 22. Ustedes están tristes, pero yo los volveré a ver, y su corazón se alegrará, y nadie les arrebatará su alegría. Después volvemos a leer. Jesús les dice en aquel día, refiriéndose a aquel día cuando Él regresaría y los volvería a ver. Ya no me preguntarán nada, porque por medio del Espíritu Santo ellos iban a entender todo lo que Jesús había dicho y todo lo que Jesús estaba pasando. Jesús les decía, de cierto les digo, que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Jesús les estaba diciendo, aun cuando ustedes piensen que van a quedarse solos, aun cuando ustedes piensen que ya no voy a estar con ustedes, Dios sigue proveyendo para ustedes. Lo único que tienen que hacer es pedir en mi nombre, en el nombre de Jesús. Y los discípulos por un segundo parece que están entendiendo lo que Jesús les está diciendo. Y ellos le responden, ahora entendemos
que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Por un segundo parece que los discípulos entendían, pero nosotros sabemos que no era así. Los discípulos no entendían exactamente lo que Jesús estaba diciendo. Jesús sabía que ellos no estaban entendiendo. Jesús sabía que al ver los problemas, en realidad ellos iban a correr, iban a ser esparcidos, lo abandonarían, se esparcirían por todas partes. Jesús sabía que al momento de ver las dificultades, de ver los soldados viniendo a arrestar a Jesús, ellos iban a correr, se iban a esconder, iban a negar a Jesús. Jesús sabía que ellos se iban a sentir culpables de abandonarlo. Y les recuerda que Él no está solo, porque el Padre está con Él. Y para que ellos tengan esperanza, Jesús les advierte que sí, después de su partida, la vida en este mundo iba a ser difícil. Y les dice, en el mundo tendrán aflicción. Jesús les advierte, sí, la vida no va a ser fácil, la vida no es fácil de ninguna manera. Pero después les da estas palabras para soportar esa aflicción, para que ellos pudieran soportar esa aflicción. Y Jesús les dice, pero confíen, yo he vencido al mundo. Qué bellas noticias estaban recibiendo los discípulos, ¿verdad? Jesús les estaba asegurando que ellos en el futuro iban a entender por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra, ellos iban a entender lo que estaba sucediendo, que ellos iban a poder ver la muerte de Jesús y entender que esa era su salvación. Jesús les estaba diciendo, les estaba asegurando que Él estaría con ellos, aún en medio de las dificultades, que ellos podían confiar en Él porque Él ya había vencido al mundo. También les estaba diciendo, no tienen que preocuparse, lo único que tienen que hacer es orar a Dios, al Padre, en mi nombre. Jesús les estaba asegurando que no estaban solos, porque por lo que Jesús estaba a punto de hacer, morir en la cruz, llegar hasta la muerte en la cruz, Él estaba venciendo al mundo y al vencer al mundo, Él estaba restableciendo esa relación entre Dios y nosotros. Por medio de su muerte, Jesús nos estaba dando el perdón que tanto necesitamos. Pero aun cuando los discípulos escucharon a Jesús en ese momento, aun cuando Él les estaba dando estas palabras de esperanza, en el momento del arresto de Jesús, ellos corrieron. Ellos se esparcieron por todas partes. Pedro lo negó. Y después de su muerte, después de la muerte de Jesús, ellos ya no encontraban la paz en las palabras de Jesús, sino que encontraban la paz estando escondidos, encerrados. Aun cuando ellos le dijeron a Jesús, ya entendemos todo, nos damos cuenta de que no era así. ¿Saben? En ocasiones nosotros tenemos la misma tentación que los discípulos. Tenemos la tentación de decirle a Dios, Señor, ya entiendo todo. Tenemos la tentación de decir, Señor, comprendo todo lo que tú dices, todo lo que tú haces. Y damos gracias por todas las bendiciones que nos da, la provisión de cada día. Damos gracias por su cuidado, por su amor. Y es más, damos gracias hasta por Jesús, porque sabemos que por su muerte en la cruz tenemos perdón. Pero vienen los tiempos difíciles, vienen las dificultades en nuestra vida. Y a veces somos tentados a olvidarnos de Dios. Somos tentados a renegar de Dios. Somos tentados a escondernos. Somos tentados a dejar de asistir a la iglesia, a dejar de escuchar la palabra de Dios. Somos tentados a dejar el tiempo en oración a un lado.
Esto pasa porque a veces nosotros también, igual que los discípulos, nos olvidamos de la advertencia que nos daba Jesús acerca de este mundo. Decimos que entendemos todo, pero en realidad parece que no entendemos nada. Nos olvidamos de que en este mundo va a haber aflicciones. Nos olvidamos a veces que en este mundo vamos a tener sufrimientos, que hay enfermedad, que vamos a vivir en este mundo y va a haber dificultades con nuestros amigos, con nuestra familia. Nos olvidamos que nuestros seres queridos van a morir. Nos olvidamos que vamos a tener un empleo, el cual nunca va a ser perfecto. Nos olvidamos muchas de las veces que en este mundo la vida no es fácil. Y somos tentados a sentirnos solos y sentirnos abandonados. Los momentos difíciles nos pueden llevar a pensar que Dios no está con nosotros. Pero Dios, Jesús en su palabra nos revela la verdad. Nos revela que por su muerte en la cruz tenemos el perdón completo de los pecados. Y eso es tan importante, porque solamente en esa revelación que podemos estar confiados, que podemos confiar que por los méritos de Cristo nosotros somos salvos. La verdad de Jesús nos es revelada en la palabra de Dios. Y aun cuando no entendemos todo, porque no podemos entender todo, damos gracias a Dios porque igual que a los discípulos, después de la resurrección de Jesús, cuando el Espíritu Santo vino a ellos, cuando Jesús envió el Espíritu Santo a ellos entendieron todo lo que estaba pasando y todo lo que Jesús decía. Y damos gracias a Dios porque de la misma manera nosotros también, porque hemos recibido el Espíritu Santo en nuestro bautismo, porque el Espíritu Santo ha venido a nosotros en nuestro bautismo, nosotros podemos entender el plan de Dios, el plan de salvación. Y como digo, aun cuando no podamos entender todo, entendemos que por los méritos de Cristo Jesús somos salvos. La verdad de nuestra salvación nos es revelada en la cruz, donde nosotros encontramos el perdón completo y la vida eterna. El plan de salvación nos es revelado que por los méritos de Cristo, por su muerte en la cruz, por derramar su sangre, nos es dada la vida y el perdón. Y esta es la verdad. Y esto es lo más importante que debemos saber y atesorar en nuestros corazones. Que por los méritos de Cristo somos salvos, somos perdonados y tenemos la vida eterna. Pero en esta vida, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Jesús nos recuerda otra vez que va a haber muchos momentos difíciles, que vamos a tener aflicciones. Pero Jesús nos dice, confía, yo he vencido al mundo. Jesús ha vencido a nuestros enemigos. Jesús ya venció al mundo, ya venció a Satanás y ya venció a la muerte por su muerte en la cruz, por su sacrificio en la cruz. Y por ese sacrificio, Jesús abrió el camino al Padre, nos dejó las puertas abiertas al Padre. Cuando el velo se rasgó, nuestra relación con el Padre volvió a ser restablecida. Y ya no somos más enemigos, sino que somos los hijos de Dios por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Jesús venció al mundo. Porque Él lo venció, ahora tenemos ese acceso al Padre. Y por eso, como Él dice, nosotros podemos orar
y pedir en el nombre de Jesús. Podemos pedir confiadamente porque sabemos que por los méritos de Cristo Dios escucha nuestras oraciones. El Padre escucha nuestras oraciones. Por eso oramos confiadamente, sabiendo que nuestra oración es escuchada por nuestro Padre amante. Porque por causa de Cristo, Dios nos escucha. Dios nos escucha como un Padre amante. Y aun cuando hay dificultades en este mundo, no tenemos que perder la esperanza. Porque Jesús nos ha dicho a nosotros que podemos orar a Dios pidiendo en su nombre. Pero también esperamos confiadamente, esperamos con alegría el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Para llegar a ese tiempo en el que no tenemos que preguntar nada, porque ya todo nos va a ser revelado. Y nuestra alegría va a ser completa. La alegría de la vida eterna va a ser completamente nuestra por causa de Cristo Jesús. Esperamos su regreso, pero también damos gracias porque Jesús no nos abandona en la vida, no nos abandona en esta vida, sino que nos envía el Espíritu Santo, el cual nos revela la verdad del perdón de los pecados por medio de la palabra predicada. El Espíritu Santo que viene a nosotros en nuestro bautismo, el Espíritu Santo que nos revela el pecado, pero más importante, nos revela el perdón de ese pecado en Cristo Jesús. Damos gracias a Dios porque en medio de las aflicciones de este mundo, Jesús está con nosotros, pues en nuestro bautismo nosotros fuimos unidos a Cristo. Y viene a nosotros en su palabra, en la predicación de las buenas noticias. Y viene a nosotros también en la Santa Cena, donde su cuerpo y su sangre nos es dado para el perdón de todos los pecados. Jesús está con nosotros, Jesús está contigo, aún en los momentos difíciles, aún en medio de las tribulaciones. Pero Jesús ha abierto el camino al Padre para que nosotros podamos rogarle, para que podamos pedirle, para que podamos orar a Dios. Entonces, toma ventaja de esta oportunidad. Debes de saber, podemos orar a Dios en el nombre de Jesús. Porque la verdad, Jesús ha vencido al mundo y lo ha vencido por ti, para darte vida a ti, para que tu alegría sea completa, para que la vida y el perdón de todos tus pecados sea completamente tuyo por su muerte en la cruz. Amén. Queridos hermanos, seguimos con la oración de la iglesia. De pie, por favor. Oremos. Señor, querido Padre Celestial, tú nunca rechazas el clamor de tus hijos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que nos des tu protección para todas nuestras familias, para nuestros vecinos y nuestros hermanos en Cristo. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Señor Dios, tú has establecido tu iglesia como un lugar de oración. Dale a la gente corazones para que escuchen el mensaje de tu santo evangelio y dales también labios para que ofrezcan oraciones en fe. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Padre Celestial, mantén fuera de tu iglesia toda falsa enseñanza. Mantén a los pastores firmes en tu palabra para detener toda falsa enseñanza y también para que den la bienvenida y puedan guiar a todo tu pueblo en la verdadera fe. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Da la paz, Señor, a cada uno de tus hijos
para que esperen con ánimo y esperanza el día de la resurrección, confiando en Cristo Jesús. Que el perdón de los pecados reine sobre todos los miembros de esta congregación, para que cada uno siempre recuerde que son tus hijos y son sostenidos por tu mano. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Misericordioso Dios, da la sabiduría a nuestros líderes y a nuestros gobernantes para guiar con integridad y de acuerdo con tu voluntad. Protege a los oficiales, al personal de emergencias y a todos los que nos cuidan. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Misericordioso Dios, tú escuchas nuestras oraciones por causa de tu Hijo. En su nombre, dejamos todas nuestras cargas ante ti, confiando que tú nos sostienes en medio de la tribulación y el peligro. Señor, te pedimos por todos los necesitados, te pedimos por todos los cuales mencionamos en nuestros corazones en esta mañana. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Señor, en tus manos encomendamos a todos por quienes oramos, confiando en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.